Amados hermanos y hermanas, muy buenas tardes. Un placer saludarlos a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por estar pendiente de nuestra programación. A todos los hermanos y hermanas y amigos que nos están viendo en esta tarde, les saludamos en el amor y en el nombre del Señor Jesucristo, pidiendo al Señor sus bendiciones sobre cada uno de ustedes y también una vez más agradeciéndoles su amable sintonía. Esta tarde vamos a tener dos hermanos predicando el Evangelio, nuestro hermano Cristian y nuestro hermano Martín. Pero antes de ello vamos a orar y también vamos a cantar un himno. En nuestros signarios es el número 20 y tiene como título "Con voz benigna te llama Jesús", pero vamos a orar primeramente para pedir al Señor su bendición. Padre nuestro, en esta tarde alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por concedernos una nueva oportunidad de poder salir al aire con nuestra transmisión de la predicación del Evangelio. Gracias por este día, gracias también por tu palabra que se va a predicar, el Evangelio precioso de la salvación, de la vida eterna, que nos habla de la fe en el Señor Jesucristo, que nos habla de su muerte en la cruz, que nos habla de aquel gran sacrificio que fue llevado a cabo allá en el monte del Calvario, donde nuestro amado Salvador fue clavado de sus manos y de sus pies, herido de su costado y también coronado con una corona de espinas. Te damos las gracias porque ese fue el plan que Dios estableció para la redención de la raza humana. Un mediador, un salvador, el mediador entre Dios y los hombres, dice tu palabra, Jesucristo hombre. Te damos las gracias porque ese mensaje del Evangelio aún se sigue predicando, aún la puerta está abierta. Te pedimos que el Espíritu Santo hable a los corazones para que las personas aprovechen la oportunidad que hay de poder entrar por medio de la fe en Cristo Jesús. Te damos gracias porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, dice tu palabra. Así es de que pedimos tu bendición y tu ayuda para nuestros hermanos que van a tomar parte en la predicación, que les des palabra, que les des gracia y sabiduría, la guía y el poder de tu Santo Espíritu para hablar con denuedo de aquel que vino desde la gloria, murió en la cruz, pero que resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está coronado de gloria, sentado en el trono en alta majestad. Dejamos en tus manos esta reunión, pidiendo también tu bendición para todos los que nos están escuchando, hermanos, hermanas y amigos. Bendice a cada uno, ayuda a cada uno también según su necesidad, según su problema. Aquellos que están enfermos, rogamos tu misericordia y tu sanidad para ellos. Aquellos que han perdido un ser querido, también la consolación del Señor llegue a sus corazones. Dejamos en tus manos esta reunión, dándote las gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar entonces el número 20. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar
Buenas tardes, hermanos, familia y amigos. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede este mes de julio 4 del 2020. Agradecer por la oportunidad que nos brinda de llevar el mensaje, el Evangelio hacia las vidas y también fortalecer la vida de los que ya estamos en el camino del Señor. Y el tema que he puesto aquí a este mensaje es la enfermedad y el remedio. Y Dios utiliza las adversidades ante el ser humano para mover los corazones de las personas, para que se acerquen a Él, ya que Él se acercó a nosotros mandando a Cristo Jesús a buscar y a salvar lo que se había perdido, a la humanidad que va rumbo a una condenación. Pero los que hemos creído por fe, ya hemos recibido, ya hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Y como le dije, el tema, la enfermedad y el remedio. Dios usa la adversidad en los seres humanos. Y vamos a leer en el Antiguo Testamento, vamos a leer en Números, uno del Pentateuco, de la ley de Moisés que le fue dada, el Pentateuco, de los 5 libros principales en la Biblia, y está ahí Números capítulo 21, del versículo 1 al 9, y Deuteronomio 2:1, siempre en el Antiguo Testamento. Allí los libros del Pentateuco. Y como les dije, vamos a ver primero la enfermedad y después el remedio que da Dios para el ser humano. Vamos a leer, es bastante la lectura. Damos gracias por su sintonía. Bienvenidos a esta transmisión virtual en cada uno de los países donde se está transmitiendo. Damos gracias que hoy puede llegar este evangelio por medio de las tablets, las computadoras lácteas, los teléfonos celulares y por los televisores. En aquel día no hay excusa, no va a haber excusa que no escuchó el evangelio, pues fácilmente hoy tiene en sus manos un aparato en el cual pueda oír el evangelio. Se está predicando muchas veces. Igual otro hermano después de mí va a venir con el mensaje también del evangelio y parte también de la enseñanza para la iglesia, que somos cada uno de nosotros. Números 21 del 1 al 9. Cuando el cananeo, el rey de Arac, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y lo destruyó, a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Orna. Versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto. Y es una pregunta que estaban haciendo ellos, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido
y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y igual en Deuteronomio, siempre en el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio capítulo 2, su versículo 1. Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había dicho, y rodeamos el monte de Sir por mucho tiempo. Y que el Señor añada bendición a esta escritura y lo que vamos a leer más adelante en el Nuevo Testamento. Podemos ver acá que leímos ahí en Deuteronomio también que el pueblo se desanimó porque ya andaban mucho tiempo en el desierto, habían llegado a un lugar y tenían que rodear otro lugar, el pueblo de Israel, y el pueblo entró en un desánimo, entró en ese desánimo que ellos dicen en el versículo 4, después partieron del monte, en el capítulo 21, versículo 4, después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimaron el pueblo por el camino, porque quizás ellos ya habían llegado a un lugar, estaban ya en su corazón pensando cuándo vamos a llegar quizás a la tierra prometida. Empezaron a murmurar muchas cosas de estas. ¿Y qué es lo que pasa cuando entran estas cosas en las personas? Primeramente sale de su corazón, del corazón salen estas cosas, los pensamientos, el hablar, el murmurar, y Dios utiliza las adversidades también, estimado oyente. Podemos ver estas adversidades que podía tener este pueblo aquí desanimado, porque Dios lo había sacado de Egipto y lo llevaba a una tierra prometida, a Canaán, el cual Dios le había prometido, porque esa iba a ser la heredad de ellos. Entonces podemos ver que aquí más adelante vamos a ver lo que le pasó a este pueblo, y vamos a tener unos pensamientos aquí más adelante también. Entonces, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. El Señor les estaba sustentando a este pueblo, les estaba dando pan y agua de la roca que había herido. Ellos tomaban agua de la roca, y también Dios les había provisto el maná, una escarcha menuda como la semilla del culantro, dice la palabra de Dios, que son como ajuelas con miel, dice la Escritura. Este pan, no estaban ellos sin pan ni agua, había para ellos provisión, pero ellos entraron en su corazón ese pensamiento, y no sabemos qué pensamiento pueda tener usted hoy en día, estimado oyente, amigo o amiga que los escucha. Esta situación que se está llevando ahorita a cabo, esta enfermedad de este COVID-19, mucha gente está partiendo a la eternidad, mucha gente está muriendo, mucha gente se está yendo a un lugar donde no va a regresar ya aquí a esta tierra. ¿Se ha puesto a pensar usted de esa forma? Incluso puede decir usted: pero si también los cristianos están muriendo. Sí, es verdad, están partiendo, pero ellos están partiendo con el Señor, porque su cuenta ya ha sido ante Dios, ya ha sido resuelta. Ellos han puesto la confianza en el Señor Jesucristo, que Él dio su vida por la humanidad. Y como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la muerte al ser humano, al que ha creído en la palabra del Dios, es ganancia, no es pérdida. Pero ¿qué de usted, amiga o amigo que lo escucha, estimado oyente? ¿Qué de usted si no ha saldado esa cuenta con el Señor Jesucristo? Y aquí vamos a ver esas adversidades que le estaba viniendo a este pueblo, y ellos empezaron a murmurar, empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés,
que los habían sacado de ese lugar donde había mucha abundancia de pan y comida que era en Egipto, pero ellos estaban esclavizados ahí. Este pueblo estaba esclavizado y el Señor Jehová los estaba sacando de ahí, de la esclavitud. Estaba sacando al pueblo de Israel, pero tenían que llevar un trayecto, un recorrido de mucho tiempo sobre el desierto y otras ciudades para llegar a la tierra prometida, que era Canaán en ese tiempo. Y podemos pensar que hoy vamos igual nosotros, vamos a una patria celestial. Los hermanos están hablando los domingos acá que la iglesia, lo que hemos creído cada uno de nosotros, personalmente vamos para rumbo a un lugar, a una ciudad celestial, donde el Señor Jesucristo va a preparar moradas para cada uno de nosotros, los que creemos en su palabra. Y ellos empezaron a murmurar aquí, pero aquí les viene un castigo de parte de Jehová a este pueblo que estaba rebelde, estaba murmurando en contra de él, del creador de los cielos y la tierra y de todo lo que ellos hay, y aún de cada uno de nosotros, del ser humano. Dios, Jehová, Él es el creador de nosotros, estimado oyente. Y vemos que en el versículo 6 dice: y Jehová envió entre el pueblo serpientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Jehová, en su furor, podemos pensar en su ira, envió serpientes. No sé cómo lo tenga conocido usted, en otras partes se le llama culebras, serpientes, víboras. Mandó estos animales para que mordieran al pueblo que había entrado en esta rebeldía, en esta murmuración en contra de Jehová y en contra de Moisés, en el cual Jehová había puesto a Moisés para que guiara a este pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Entonces vinieron estas serpientes y empezaron a morder a todas las personas. Y dice, estamos leyendo aquí en el versículo 6, que entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Muchas personas murieron, porque ellos habían entrado en una desobediencia. No queriendo decir esto, que las personas que hemos creído en Cristo y que están muriendo es por desobediente. Pues Dios ha establecido un día, se está llevando a cabo, están partiendo con el Señor, pero no hay pérdida, como le he dicho, como dice el apóstol San Pablo en Filipenses 1:21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que el cristiano muera es ganancia, porque está directamente ya en la presencia del Señor, esperando que Él venga y sea resucitado en aquel día. Y si el vivir es para Cristo en este cuerpo que está todavía vivo, es para seguirle sirviendo, honrando, dándole la honra y la gloria al Señor por lo que Él ha hecho en nuestra vida, expandiendo el Evangelio, llevando el Evangelio. Pero ¿qué de usted, estimado oyente, que no tiene a Cristo? ¿Qué está haciendo de su vida? ¿Está honrando a Cristo? ¿O igual la muerte le puede llegar y va a ir a una condenación si usted no tiene esa cuenta saldada con el Señor? Y vemos que dice entonces que murió mucho pueblo. Entonces el pueblo vino a Moisés, las personas, el pueblo de Israel, se acercaron a Moisés, porque ese era el intermedio, decirlo así, que el pueblo decía a Moisés para que le dijera las cosas a Jehová, y Jehová se acercaba a Moisés para decirle las cosas para que le dijera a Jehová. Así se llevaba a cabo en ese entonces la relación, la comunicación con Jehová. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. Oiga bien, estaba consciente esta persona: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, rogándole al pueblo a Moisés que le dijera a Jehová que quitara esas serpientes del pueblo, que no lo siguieran mordiendo, porque iba a morir un montón de gente. Estaba muriendo un montón de gente. Y póngase a pensar hoy en día. Por eso le he dicho que Dios utiliza las adversidades para acercarse al ser humano. Pero el ser humano se quiere acercar a Jehová, se quiere acercar al Señor. Él ha puesto los medios, ya el medio fue puesto, el Señor Jesucristo,
por el cual Él se acercó al ser humano. Pero usted de su vida, estimado oyente, ¿qué está haciendo? ¿Se está acercando al Señor o se está alejando? Al ver esto que está sucediendo ahorita de esta pandemia, mucha gente, esta pandemia hoy es mundial. En otras ocasiones han habido enfermedades que han habido en ciertos países, pero hoy es global, hoy es mundial lo que se está viendo. Y usted está reflexionando a través de esto que está pasando hoy en día, porque la muerte puede llegar, la muerte está a un paso. Es como la neblina que sale por la mañana. Está la neblina, pero cuando sale el sol, esa neblina desaparece en un instante. O la sombra de la persona. El sol le pega a usted, está la sombra, usted se mueve, esa sombra se quita de ahí. Así es de frágil la vida. ¿Y qué está haciendo usted de su vida, estimado oyente? Y Jehová dijo a Moisés, ya vimos, hemos estado viendo aquí la enfermedad. Esta gente estaba muriendo de esa enfermedad, porque podemos ver que esa serpiente estaba mordiendo a la gente. Uno quizás al instante estaban muriendo, quizás dentro de una hora iban a morir esas personas por el veneno de esa serpiente, que eran letales, eran mortales. Quizás a los días se les iba a hinchar, se les iba a llegar el veneno a su sangre y iban a morir por los vasos capilares quizás de las personas, iban a explotar, a reventar o a ahogar, a no dejar circular la sangre. Entonces esa es la enfermedad. Pero vamos a ver aquí que Jehová da el remedio a Moisés, le dice lo que tiene que hacer para que estas personas ya no mueran. Y le dice en el versículo 8, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, por decirlo así, no sé cómo le digan en su lugar, en una vara, en un palo, en una asta de madera del árbol seco, y a eso que allí pusiera una serpiente ardiente enrollada como señal para los que habían sido mordidos. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Cualquiera de las personas de ahí del pueblo que fuera mordido por esa serpiente y mirara a esa asta, iba a ser sanado, no iba a morir. No iba a morir esa persona, porque estamos viendo ahí la operación también de la fe en el corazón de esta persona. Ahora la pregunta es, ¿querían morir esas personas? Claro que no. El que iba a ser mordido iba a ver a esa asta enrollada ahí. Ahora, ¿la gente quiere morir hoy en día? Es la pregunta, estimado oyente. ¿Quiere morir la gente? Usted le pregunta a la persona, ¿usted quiere morir? ¿Qué cree que va a ser la respuesta? Hágase usted la pregunta ahí en su corazón, ahí donde está viendo. ¿Quiere morir usted o no quiere morir? Pero aquí podemos ver que la gente estaba muriendo físicamente, pero hay una muerte espiritual, estimado oyente. Hay una muerte espiritual que es eterna. Esa muerte espiritual la tiene todo ser humano porque no ha creído en la obra de Cristo. No ha creído en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo vamos a ver más adelante eso. Entonces hizo Moisés así como Jehová le dijo. Y Moisés, en el versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Mire, podemos ver que ahí está la medicina ya. Hemos visto la enfermedad, que la serpiente mordía por desobediente el pueblo, por estar murmurando, por no estar aceptando los designios de Jehová, que le había dicho a ellos que los llevaba a una tierra, y ellos se habían fatigado, pensaron a murmurar en su corazón. Y podemos ver ahí, estimado oyente, que del corazón vienen los malos pensamientos y deseos. Y póngase a pensar cómo está su corazón también delante de Jehová, delante del Señor Jesucristo. ¿Cómo está su corazón? ¿Está en rebeldía? ¿Está obedeciendo al Evangelio? ¿O va con un rumbo, con un camino que lo va llevando a la condenación? Es tiempo que reflexione. Si hasta ahorita, hoy tiene vida usted, y hemos hablado de esta enfermedad, usted puede ver
estimado oyente, este símbolo se hizo mundial en la salud, en los hospitales, en las clínicas, en las ambulancias. Usted va a ver esa asta como un símbolo de salud, esa asta y enrollado ahí una serpiente. Ese es el símbolo mundialmente para la salud del ser humano, así hablando físicamente. Va a los hospitales, usted va a ver ahí que está esa asta con una serpiente. Los médicos, ellos andan en sus gabachas, en sus uniformes, andan ellos esa serpiente enrollada ahí en esa asta, como un símbolo de salud. Y podemos pensar que estas personas, quizás sin conocer de Dios, han puesto a esta persona o leyeron también la Biblia y pusieron como un símbolo de salud esta serpiente en esa asta. En los hospitales, como he dicho, en la clínica y en las ambulancias, no sé cómo lo digan en su país, pero la mayormente le dicen en la ambulancia donde llevan a los enfermos para el hospital de emergencia, graves, que van algunos agonizando, ahí los llevan a las ambulancias, a los hospitales o clínicas, para brindarles asistencia médica, para que estas personas no mueran físicamente. Pero aquí vamos a ver el remedio espiritualmente también, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Así como Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía, alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y ahora vamos a ver, vamos a pasar al Nuevo Testamento. Vamos a pasar al Nuevo Testamento, a San Juan, en el libro del Nuevo Testamento. San Juan, su capítulo 3. San Juan capítulo 3, Nuevo Testamento, versículos del 14 al 18. Del 14 al 18. Hemos visto ahí cómo Jehová le dijo a Moisés para que le diera el remedio físicamente, para que no murieran físicamente. Pero hoy vamos a hablar de la muerte espiritual, de la muerte y de la vida eterna. Y vamos a ver el remedio acá para la eternidad, estimado oyente. Si usted no tiene por decirlo así, este remedio en su vida, ponga atención hoy, para que hoy pueda echar mano a la vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire, estamos escuchando esta palabra vida eterna. Ya aquí vamos leyendo vida eterna 3 veces para que usted tenga vida eterna después de la muerte física. Allá en el tiempo de Moisés era para que ellos siguieran viviendo físicamente, pero ahora aquí para después de la muerte física de usted, estimado oyente, o de todas las personas, tenga vida eterna, no vaya a una condenación. Por eso el Señor Jesucristo fue levantado también en una cruz, por decirlo así, en una asta, en una cruz, para que usted ponga la fe. Estas personas allá en el pueblo de Israel puso la fe, no queriendo decir con esto que ponga su fe en un ídolo de madera, de porcelana o cualquier otra cosa, sino que en la obra de Cristo, que Él dio la vida en la cruz del Calvario, allí levantado entre el cielo y la tierra, dando su vida, siendo crucificado de las manos y de los pies, derramando su vida, esa corona de espinas que llevaba en su cabeza y la lanza que fue traspasada también en su costado, para que usted tenga vida eterna. Él fue el sacrificio, la ofrenda agradable hacia el Padre, para darnos vida eterna a todos. Pero usted tiene que poner la fe ahí en Cristo Jesús para ser salvo hoy en este día, estimado oyente. Y vemos que por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado, Cristo no venía condenado a condenarlo, venía a restaurarlo, a salvarlo, a sanarlo, a traer esa sanidad eterna, esa sanidad espiritual para todo el ser humano que en él crea por medio de la fe. Y en el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, no va a ir a una condenación. Usted pone su fe ahora en el Señor Jesucristo, en la obra de la cruz del Calvario, no es condenado, porque no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Si usted no cree, estimado oyente, aún está vivo físicamente, pero espiritualmente está muerto, está condenado, va caminando a una condenación. Ese camino que lleva de perdición lo lleva a una condenación espiritual por la eternidad. Pero Dios no vino a eso. Dice que ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí es la fe que tiene que operar en usted, estimado oyente. Usted que los está escuchando a través de este medio, damos gracias por su sintonía, y después que va a ser retransmitido este mensaje en los diferentes medios que van a compartir, este mensaje está llegando hasta su corazón. Y después de este mensaje viene nuestro hermano Martín también, que va a llevar el Evangelio una vez más a su vida, para que usted hoy tiene la oportunidad, este 4 de julio del 2020, no espere mañana, puede ser muy tarde. Mire, esta enfermedad está llegando a algunas personas, o puede que tal vez esta enfermedad no lo lleve a la muerte, puede que sea otro medio que lo puede llevar a la muerte, a la eternidad. Puede ser algún accidente, puede ser en un trabajo. Conozco de un amigo que él estaba en su trabajo, abajo estaba, y otros compañeros de él estaban trabajando, se vinieron todas las tablas, le cayeron encima. Gracias a Dios no murió, tiene la oportunidad, pero quedó como muerto, lo llevaron urgentemente al hospital para que le pudieran brindar los primeros auxilios. No murió, ahí está, este amigo está inválido, ha quedado, su vida ha quedado un poco destrozada. Por eso, puede ser, como le digo, cualquier medio o método en el cual le puede llegar la muerte. Y si usted no está preparado, como hemos leído aquí, va a ir a una condenación. Pero Cristo no vino a condenar al mundo. Él vino a dar su vida para que usted, por medio de la fe, crea en la obra y hoy sea perdonado sus pecados de una vez y para siempre y salvo por la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra en los corazones de cada usted, estimado oyente. Le agradecemos por su sintonía y gracias, porque en realidad estas palabras son de vida eterna, son una realidad. La muerte está a un paso de cada persona. Cualquier momento, o Cristo puede venir por nosotros, por la iglesia, lo que le esperamos, o la muerte puede llegar a usted físicamente y ser condenado por la eternidad. Reflexione en este día. Y viene nuestro hermano Martín con el mensaje del Evangelio también. Muy bien, en esta tarde damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de una vez más escuchar la palabra de nuestro Dios, y queremos agradecer a nuestros amados hermanos y amigos que a través de este medio escuchan el Evangelio. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias, si tienen una Biblia a su alcance. Abra su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4, y leeremos de los versículos 43 al 54. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 43 al 54, dice así: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron
habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y confiamos en la bendición del Señor sobre la palabra que ya hemos escuchado y la que hemos de meditar a continuación. En este pasaje de la Escritura vemos una de las segundas señales que Jesús hizo y que Juan el apóstol en su evangelio nos muestra cómo la salvación se obtiene a través de la fe puesta en la persona de nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje que hemos leído, nos dice que el versículo 45 dice: cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Quisiera detenerme un momento en este versículo y pensar en la actitud de los galileos. ¿Por qué le recibieron? Este mismo versículo nos dice: habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén. Había hecho la señal cuando convirtió el agua en vino. Y los galileos habían subido a la fiesta también, y ellos vieron lo que Jesús hizo. Y por eso aquí dice que le recibieron por lo que habían visto. Quisiera notar que la tendencia nuestra como seres humanos es esa. A nosotros como seres humanos nos gustan los milagros, nos gustan los beneficios que Dios hace al hombre. Pero saben, la venida de nuestro Señor Jesucristo
a este mundo, su venida, el propósito de su venida, no era meramente a hacer milagros, no era para sanar enfermos. Su venida era a causa de nuestros pecados. De manera es que los galileos estaban enfocados en las señales o milagros que el Señor había hecho, pero lo que Él quería era que ellos conocieran a su persona. Y en esta tarde, querido amigo, el propósito nuestro es presentarle a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta persona que vino a este mundo y que dio su vida en la cruz del Calvario. Pero vemos aquí, donde hemos leído ya, versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El Señor aquí le dice a este hombre: ustedes están aquí porque vieron señales y prodigios, vieron los milagros hechos anteriormente, pero Jesús quería que este hombre le conociera a él quién era el Señor Jesucristo, que no se enfocara en los milagros, en los prodigios que había hecho, sino que conociera a la persona de Cristo. Dice el versículo 49, el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Vemos aquí a este hombre, le llama Señor. Y esto me llama la atención, porque este hombre, al estar escuchando al Señor Jesucristo, al escuchar sus enseñanzas, al escuchar su palabra, se dio cuenta quién era Jesús. Al escuchar de su boca lo que él estaba enseñando, este hombre entendió que Jesús era el Hijo de Dios y le llamó Señor. ¿Qué significa Señor? Significa dueño absoluto de mi ser. Señor, dueño absoluto de mi ser. Pero significa también que uno se somete al señorío de Él. Y este hombre no está pensando meramente en los milagros que Jesús había hecho anteriormente. Está pensando quién es el que está frente a él, aquel que podía sanar a su hijo. Pero le dice: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo:
ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Quiero que notemos bien este versículo tan hermoso. Nos muestra a un hombre que sabe quién es el que está frente a él. Sabe que el que está frente a él es el Señor, el que puede hacer todas las cosas. Ya en la primer señal, el Señor Jesucristo había mostrado que Él es creador cuando convirtió el agua en vino. La Biblia nos enseña en este mismo Evangelio acerca de nuestro Señor Jesucristo como creador en el capítulo 1, y lo vamos a leer para no citarlo mal. Capítulo 1, versículos 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estos versículos nos muestran que el Señor Jesucristo es el creador de todas las cosas. Y en esta primer señal, Él mostró que Él es creador. Pero está aquí este hombre que cree que el Señor Jesucristo podía sanar a su hijo. Y el Señor Jesucristo le dijo: ve, tu hijo vive. Y este hombre dice aquí el versículo que creyó la palabra que Jesús le dijo. Y aquí podemos ver la fe que este hombre puso en la persona de Cristo. Ahora bien, quisiera que notemos el origen de la fe que este hombre pone en Jesús. Muchas veces uno piensa tener mucha fe y uno cree que la fe se origina en uno porque uno es muy bueno, porque uno es muy sabio, y no es así. La fe puesta en el Señor Jesucristo, el que la origina es el Señor, no somos nosotros. Quisiera ponerle un ejemplo. Usted que en esta tarde nos escucha o nos ve, a lo mejor está sentado en una silla. Déjeme preguntarle, ¿por qué está usted confiado en esa silla donde está sentado? Usted dirá: bueno, es que es una silla muy buena. Pero ¿cómo sería si la silla donde está usted tuviera solamente 3 patas? ¿Tendría la misma confianza? ¿Y qué tal si una de las 3 estuviera también dañada? Déjeme decirle, usted se levantaría inmediatamente, porque esa silla no le da confianza. Esa silla no le da fe de seguridad para estar sentado ahí. Entonces, ¿dónde se originó la fe que usted tiene para estar sentado en su silla? En la silla misma. ¿O sabe, amigo? Así es la fe que nosotros ponemos en el Señor Jesucristo para ser salvos. Es primeramente por su palabra, que su palabra nos muestra quién es la persona de Cristo. Este oficial
primeramente escuchó la palabra de Jesús, y al escuchar su palabra, entonces le llamó Señor. Entonces puso su fe y confianza en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este hombre creyó a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Eso nos muestra que había confiado completamente en Él. Para ser salvos necesitamos de la palabra de Dios y de la fe que la persona de Cristo origina en nosotros. Hay un texto muy hermoso en Romanos capítulo 10, verso 17, que dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora bien, el propósito en esta tarde es mostrarle a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera invitarle a buscar primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, por favor, es capítulo 2, y leeremos de los versículos 22 al 24. Primera Pedro capítulo 2, versos 22 al 24 dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. El apóstol Pedro está escribiendo aquí acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en primer lugar, él dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. El único hombre que ha existido con esta perfección, porque no hay en este mundo. La Biblia enseña la condición del ser humano. En Isaías capítulo 1 dice que desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en el hombre cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Esa es la condición del ser humano. Dice también en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no hay ningún hombre en el mundo capaz de agradar a Dios para ser nuestro Salvador. Pero cuando vemos la persona de Cristo, dice Pedro aquí: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y luego dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo
sobre el madero. Todos nuestros pecados, todas nuestras rebeliones fueron puestas sobre Él, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que, y Pedro habla esto porque él lo había leído, lo había visto en el libro de Isaías, y lo vamos a ver. Isaías, por favor, capítulo 53. Tenemos la profecía aproximadamente 700 años antes de Cristo. El profeta Isaías había hablado de los sufrimientos del Señor, y dice 53 de Isaías, versículos 3 al 7: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Como decía ya, esta profecía, escrita por Isaías, hablaba de la persona de nuestro Señor Jesucristo, de los sufrimientos de Él, y cómo Él llevó en su cuerpo todos nuestros pecados. No hay pecado que Él no haya llevado. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. ¿Quién no había pecado? El justo por nosotros los injustos. A la persona de nuestro Señor Jesucristo es una persona en quien deberíamos confiar totalmente, a quien deberíamos llegar lo más pronto posible. En una ocasión un hermano decía: el ser humano debería buscar de Dios, el ser humano debería escuchar a Dios, obedecer a Dios, no por temor de ir al infierno, sino sencillamente por ver cuán bueno es Dios. La persona de nuestro Señor Jesucristo es una persona en quien nosotros podemos confiar. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de Él, un nombre verdaderamente hermoso. Me gusta mucho lo que dice Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3, hablando de la persona de Cristo. Dice: a más de tus suaves ungüentos,
Tu nombre es como perfume o como ungüento derramado. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es así. Él vino a este mundo y dio su vida. Y como escuchábamos ya en el primer mensaje, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así fue necesario que el Hijo del Hombre haya sido levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que pone su fe en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Apreciables amigos, queremos invitarle en esta tarde a tomar en consideración a la persona de nuestro Señor Jesucristo, el cual es el único que le puede salvar, que nos puede salvar de todos nuestros pecados. La otra vez leíamos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, la razón por la cual Juan escribió su Evangelio, y en este capítulo, versículos 30 y 31 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esa es la razón por la cual Juan escribe estas palabras. Dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oh amigos, no hay salvación fuera de Cristo. No hay otro medio de salvación. Él es el único camino. Él es la única puerta. Él es el único mediador. Él es el único que nos puede dar salvación. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. Amados hermanos y hermanas, les agradecemos su amable sintonía y también les pedimos una disculpa por la falla que tuvimos al principio, la falla de audio. No había audio, y agradecemos a nuestros hermanos y hermanas también que muy prontamente nos hicieron saber la situación. Así que gracias a todos. Vamos a cantar un himno. Al principio cantamos, pero no había audio, no se pudo escuchar, así que vamos a repetir este himno, el número 20, con voz benigna te llama Jesús. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de tu amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy le convido
Muchísimas gracias. Vamos a orar para finalizar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo por el privilegio y la oportunidad que hemos tenido en esta hora de predicar el Evangelio, de predicar el mensaje de la salvación, de vida eterna. Te damos las gracias porque en estos últimos tiempos, aún a pesar de la situación que el mundo está viviendo, tu amor se manifiesta, tu amor se deja sentir, porque la puerta de la salvación, los brazos de Dios continúan abiertos. Y Dios llamando, invitando, como hemos cantado, hoy te convida, hoy te convida. Te damos gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu gracia. Te damos las gracias porque el Evangelio se ha predicado y en muchos lugares y en todo el mundo pensamos y creemos que se está predicando este mensaje de la salvación. Pedimos, nuestro Padre, que esta palabra llegue a los corazones, que haya cabida en ellos y que muchos por medio de la fe puedan venir al Señor Jesús, creyendo en Él, recibiéndole como el único y suficiente Salvador de sus almas. Pedimos que a cada uno de aquellos que aún no son salvos, abra sus ojos, abra su entendimiento y puedan ver su necesidad delante de ti. Puedan ver que son pecadores, que necesitan un Salvador y que Cristo está ahí al lado de ellos para otorgarles el perdón, para otorgarles la vida eterna y para que sus nombres sean inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pedimos, Señor, tus ricas bendiciones y te damos las gracias por la palabra que ya hemos escuchado. Bendice a nuestros oyentes, hermanos, hermanas y amigos que nos han escuchado, que nos han sintonizado. Pedimos tu ayuda para cada uno de ellos, para aquellas familias que han perdido un ser querido, hermanos que han pasado a la presencia del Señor. Pedimos la consolación para sus familiares. Pedimos, nuestro Dios, que tu Santo Espíritu les llene de gozo, de paciencia, de consolación. También, bendito Dios, pedimos por aquellos que están enfermos, que tú les ayudes y que les sanes, Señor, en tu voluntad, en tu bondad y misericordia.